El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Palabra que se encuentra en el libro de Miqueas. Miqueas fue un varón quien tuvo que traer mensaje al pueblo de Dios en tiempos en que el pueblo no encontraba respuesta. ¿Sabes qué? Eran tiempos comunes para el pueblo. Eran como una historia repetida para el pueblo en no encontrar respuestas en medio de las dificultades, o en medio de los desafíos, o en medio de los tiempos nuevos. Venían tiempos nuevos y juntamente con la novedad del tiempo, con lo nuevo del tiempo, venían desafíos nuevos, venían historias nuevas, fuerzas nuevas que deberían tener ellos, una visión nueva para un día nuevo, una fuerza nueva para un día nuevo. Todo esto sacaba al pueblo de su órbita cotidiana, de su rutina diaria, y quedaban desubicados en la fe. Tú te has preparado para vivir ciertas experiencias, y cuando vienen tiempos distintos que te sobrepasan, entonces es como que quedas desubicado en la fe, no sabes qué hacer. No te esperabas tal vez una lucha de este tipo, no te esperabas que el asunto se resuelva de alguna manera, de una manera inesperada. Dice la Escritura que entonces Miqueas tiene que traer palabra de Dios al pueblo y decirle al pueblo cómo hacer para ellos poder ir más allá de lo que esperaban ir. Sabes que hay muchas bendiciones que están al alcance de tu mano, pero hay bendiciones que van a estar más allá de lo que tus fuerzas puedan dar, más allá de lo que tus ojos puedan ver, más allá de la visión que puedas tener. El pueblo esto no lo entendía, entonces Miqueas tiene que hablarle al pueblo, y le habla al pueblo en estos términos. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 11. Vamos a leer solamente el versículo 11 y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así. Capítulo 7, libro de Miqueas, verso 11. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Alabanza y toda oración. Dice la Escritura así. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Para algunos es un versículo simple, un versículo que tal vez no les dice nada. El simple es el que no puede entender lo que aparentemente es simple, porque el simple mira la palabra de Dios y en su aparente simpleza la descarta, porque no tiene profundidad para él la Escritura. Es como que si tú tienes, cuando éramos pequeños nosotros pescábamos con una caña, llevaba como una bollita que flotaba. Esta bollita hacía que el anzuelo no se vaya tan profundo. Entonces, por más que nosotros tirásemos la caña en lo profundo, el anzuelo siempre quedaba flotando a medio metro o 1 metro de profundidad, no más, porque nosotros queríamos sacar peces pequeños. Nuestro anzuelo no era para peces grandes. Si venía un pez grande nos iba a llevar el anzuelo y la caña y todo junto. Entonces pescábamos con una especie de bollitas que flotaban. Cuando yo fui al río y vi cómo pescaban los otros, vi que no tenían las bollitas. Ellos buscaban peces más profundos, peces más grandes. El pez más grande está en la parte más profunda. Entonces tiraban más lejos la caña, tenían más recorrido en su hilo. El anzuelo le ponía más plomada para que pudiese descender más hacia lo profundo. El nuestro no, el nuestro flotaba, cumplía la función para la cual habíamos creado, que era sacar peces pequeños nada más. Pequeñas mojarritas, como le llamamos. Pero el pescador más profesional, por así decirlo, el más conocedor, él pescaba y trataba de pescar en aguas más profundas. Bueno, sabes que el simple mira estas palabras como esta, y porque su caña es simple, solamente va a pescar lo que está ahí en la superficie nada más. Nunca va a agarrar lo más gordo, porque su caña no le permite tener el alcance, la profundidad. Pero cuando tú dejas de ser simple, todos los versículos que están en la palabra de Dios
toman otra profundidad. En el mismo río, unos pescan mojarritas y otros pescan peces inmensos. En el mismo río, en el mismo versículo, algunos toman el entendimiento superficial y otros pueden tomar un entendimiento mucho más profundo, mucho más provechoso, mucho más tremendo. ¿Cuántos pueden entender esto? Si puedes entenderlo, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Pues la bollita, yo ya la he dejado, eso lo usaba cuando era niño. Ahora pesco con plomadas y tiro a lo más profundo. Y espero que la carnada se vaya hasta lo más profundo y sacar los peces más gordos y más grandes. Ir más allá de mis límites, más allá. Los límites de mi propiedad, de la propiedad que teníamos en aquellos días con mis amigos, nos llevaban a pescar solamente lo que creíamos que podíamos pescar, que eran peces pequeños. Por la fuerza que teníamos no podíamos agarrar un pez grande. Sabes que a veces el pez le hace incluso pelea a personas grandes. Imagínate un niño, le va a quebrar la caña y le va a sacar la caña de la misma mano. Pero cuando ya uno crece, va un poco más allá de los límites. Dice la Escritura aquí que Miqueas le habla al pueblo con un propósito y con un plan, el mismo plan que Dios te habla esta noche. Anteriormente a este versículo, puedes leerlo tú luego en tu casa, siempre, toda palabra. Lee 5 versículos antes, 5 versículos después, o un capítulo antes, un capítulo después, para que puedas tomar el contexto más profundo y una interpretación más profunda de todo lo que escuchamos en la palabra de Dios. Anteriormente a esto dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Luego continúa el texto, esto dice en el verso 8, pero el texto que a nosotros nos interesa es simplemente el verso 11. Dice: viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. ¿Sabes que una de las palabras más importantes de la Biblia en lo tocante a límites, una de las ordenanzas de Dios tocante a todo este asunto de los límites, era que Dios prohibía que los límites se extendiesen? Dios condenaba. Dios decía: no traspasarás los límites de tu hermano, de tu vecino. No reducirás, en otra parte dice, no reducirás el límite que han sido puestos por tus antepasados. Y así, a cada pueblo le decía: tú te mantendrás dentro de los límites que el Señor te ha dado. Luego Dios dice: Dios le ha fijado el tiempo y los días al hombre, los límites de los cuales el hombre no traspasará, no puede ir más allá. Entonces Dios, en cuanto a límites, es estricto. Dios puso el límite de esta manera y el límite allí tiene que estar. Nadie lo puede mover. Dios le ha puesto un límite al hombre. Cuando le acorta los años es porque le pone un límite al hombre. Él le dice: no traspasará. No podrá traspasar. El libro de Job dice: tú le has prefijado los tiempos y los días al hombre. Le has puesto límites, los cuales no traspasará. No podrá ir más allá. Dios le ha puesto un límite con un propósito. Pero sabes que este es uno de los pocos versículos en la Biblia, sino el único, que Dios dice que Él va a permitir que se agranden los límites. ¿Cómo? El mismo Dios que pone límites, ahora dice que vamos a agrandar los límites. Vamos a extender los límites. Dice la Escritura así en el capítulo 7 del libro de Miqueas. Verso 11: viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Se van a edificar los muros y se van a extender los límites. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ya descartamos la cañita esa con la bollita, la tiramos porque no nos sirve más. Ahora tenemos que agarrar una plomada y un anzuelo más grande, el más grande que tengamos, porque vamos a pescar el pez más gordo y vamos a poner la carnada la más grande que tengamos y vamos a tirarlo a lo más profundo para ir más allá. Más allá hay más bendición, más acá hay menos bendición, con menos hilo, con menos tanza, como se le dice aquí. Se pesca dentro de los pequeños límites. Con más hilo, con más tanza, hay mayores probabilidades de agarrar presas más grandes, peces más grandes. Pero de esta manera, así dice el Señor, Dios le había prefijado los límites en todo lo que era tocante a la vida cotidiana del hombre, incluso a su edad, a sus tiempos, como parte de una limitación propia del hombre, para que el hombre entienda que es hombre y no Dios. La Biblia dice que en una parte dice: todos vosotros dioses sois.
¿Acaso no dijo el Señor, todos vosotros dioses sois? Mas como hombre moriréis y como hijo de hombre pereceréis, dice Dios. Ustedes son dioses, pero tienen límites. Ese es el problema. Por cuanto Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Dios le ha puesto límites. Por cuanto Dios ha puesto sabiduría en el corazón del hombre, el hombre es la joya de toda la creación. El mundo no tiene sentido si no hay hombres. Toda la creación no tiene sentido si no hay un ser humano. La naturaleza, algunos valoran más la naturaleza, los animales, pero la joya de la creación es el hombre. Al último, Dios dice que Él se tomó el trabajo de hacer al hombre. ¿Sabías esto? Él le dijo a la tierra, produzca la tierra toda hierba verde. La tierra comenzó a producir. Produjo tierra según sus animales, mejor dicho, plantas según su especie. Luego le dijo al mar, produzca el mar toda clase de seres vivientes. El mar comenzó a producir. Esto fue una orden de Dios. Por eso los científicos se confunden hoy y dicen que todo ocurrió por casualidad, porque en el mar existen los componentes para que se genere vida. Por eso buscan agua en otros planetas, porque dice que en el agua está la vida. Pero esto lo dice la Biblia miles de años atrás, sin que haya ciencia, microscopios, telescopios, cualquier avance científico. Dice que Dios le dijo al agua que genere vida. Los componentes están, pero no encuentran la forma de saber cómo o quién le dio la orden para que se acomoden de una o de otra manera para dar origen a las diferentes especies que existen hoy. Pero todo esto no lo hizo Dios. Dios dio la orden. La tierra comenzó a generar vida. Por eso es que se confunden los científicos y dicen, las plantas algunas son parecidas unas con otras. Es que la tierra comenzó a generar vida. El agua comenzó a generar vida. Pero luego dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y dice que Dios mismo comenzó a moldear al hombre. Dios hizo al hombre. Por eso es la distancia tan grande que hay entre el ser humano y todos los demás seres vivientes que hay sobre la faz de la tierra. El hombre es la joya de toda la creación. El ser humano, Dios dijo, vosotros dioses sois. Mas como hombres moriréis y como hijos de hombre pereceréis. ¿Por qué? Porque les he puesto un límite. Un límite a todo. Un límite a su fuerza. Un límite a su sabiduría. Un límite a su ciencia. Un límite a su vida. Un límite a su entusiasmo. Todo en el hombre tiene un límite. Aunque tenemos la eternidad en nuestro corazón, aunque tenemos el potencial de ser como dioses, dice la Biblia. Así, hay gente que esto no lo entiende. Mas luego la Escritura dice que vosotros juzgaréis a los ángeles caídos. De estar en la parte más baja de toda la creación celestial, vas a comenzar a juzgar a todos los seres celestiales que han desobedecido. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Aquellos que han salido redimidos de la faz de la tierra se sentarán con Cristo en lugares celestiales, lugares reservados solamente para escogidos, que ni siquiera los ángeles pueden compartir. Por eso dice la Escritura, vosotros dioses sois, pero tienen tantos límites y no pueden ejercer el poder que tienen, la capacidad que tienen, lo que Dios ha puesto al alcance de su mano. Dice la Escritura que Dios le ha puesto límites al hombre, en todos los sentidos, en su corazón, en su mente. Por eso el corazón tiene tantos cambios de ánimo. Un día estás allí en las nubes y otro día en el infierno. Un día te sientes poderoso y otro día te sientes una porquería, la nada. Una basura, así decía alguien, soy una basura, se insultaba a sí mismo. Dios le ha puesto al hombre límites en todos los aspectos, en la salud, en la edad, en todo lo que el hombre puede hacer, tiene un límite. Sabes que cuando los hombres comienzan a medir en el espacio, las distancias se quedan cortos. El hombre ha aprendido a medir en metros, en kilómetros, en millas náuticas y demás. Luego, cuando comenzó a contemplar el espacio, el hombre comenzó a tratar de medir en millones de kilómetros, pero luego eran millones de millones de millones de millones de millones de kilómetros, trillones y cuatrillones. Luego dijeron, no, esto es una cuestión de locos. No podemos, todavía nos falta seguir midiendo las estrellas o galaxias más lejanas y ya estamos en los quintillones. Dijeron, vamos a comenzar a medir en años luz. La distancia que la luz recorre en un año, a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre eso, en un año todo lo que recorre. Pero así todo, hoy están hablando, hemos encontrado una galaxia a 25 millones de años luz. La gente dice, ¿cómo es eso? 25 millones de años luz. El hombre puede vivir hasta los 100 años.
tendríamos que vivir ¿hasta cuánto? 1 millón de años para poder llegar a esa galaxia. 25 millones de años. Otros dicen que el universo tiene aproximadamente 7.000 millones de años luz. Algunos estiman que puede tener 14.000 millones de años luz para recorrerlo de una punta a otra. En definitiva, la gente dice: pastor, los números esos yo ni me los entiendo, sé que son muchos y punto final. Claro, tú haces ese ejercicio mental, tú dices: son muchos, infinito. Imagínate si el hombre fuese más grande. El problema del hombre no son las distancias. El problema del universo no es la distancia. El problema del universo que nosotros tenemos es nuestra visión. Nosotros somos muy pequeños. Si nosotros tuviésemos el tamaño de un sistema solar, se mediría en metros de dioses o en metros de gigantes, que en un paso pasaría de una galaxia a otra. Y el universo lo caminase en 100 pasos. Pero estamos tan pequeños y tan limitados porque nuestro tamaño es pequeño. Tenemos la eternidad en nuestro corazón, el poder y la capacidad de reinar con Cristo en lugares celestiales, pero estamos limitados en este pequeño espacio que es nuestro cuerpo. Por eso dice la Escritura que un día el cuerpo se liberará y adquirirá un cuerpo espiritual cuyo tamaño desconocemos. Ya las distancias no serán tan grandes. Ya el universo no parecerá algo inalcanzable. El problema del hombre, es imposible que el hombre pueda recorrer el espacio de un lado a otro. El hombre tiene que crecer, ser gigantes, tomar una dimensión que es incomprensible para el hombre. Y luego las distancias serán como ir un día a una galaxia, otro día a otra galaxia. Y allí el hombre dejará de pensar en millones y millones y millones de kilómetros. Es como decirle a una hormiga: ¿sabes? Vamos a ir a recorrer la Tierra. Y la hormiga te dirá: ¿cuántos pasos es recorrer la Tierra? Y tú dirás: serían como un 1 y como 1.000.000 de ceros adelante. Esos son todos los pasos que tienes que dar. La hormiga se va a desmayar. Pero si de repente la hormiga crece y crece y crece, los números se acortan. El problema del hombre es que tiene todo para poder alcanzar lo inalcanzable, pero tiene límites tremendos. Mas Dios, en este versículo, es uno de los pocos versículos, y no el único en la Biblia, que Dios promete que el hombre podrá trasplazar los límites, ir más allá de los límites. Mas dice la Escritura que hay un requisito previo. Dice el verso 11: viene el día en que se edificarán tus muros. Y luego continúa diciendo: aquel día se extenderán los límites. Se edificarán tus muros y ahí se extenderán los límites. ¿Sabes que la actitud de edificar los muros o de reedificar los muros es una actitud de restauración? La restauración del hombre. El hombre ha perdido la comunión con Dios y necesita restauración. Esa restauración significa reedificar. Dice la Escritura así: viene el día en que se edificarán tus muros. Si se van a edificar los muros es porque los muros ya no están más. En días de Miqueas, ciertamente los muros ya se habían construido antes. Los muros servían de protección a la ciudad. La ciudad contenía el templo. El templo era el simbolismo entre la comunión entre Dios y los hombres. Para los días de Miqueas, los muros no existían. El templo no existía. Y el pueblo anhelaba el día después. ¿Qué ocurriría después? Tras perder todo esto, perder la comunión con Dios, perder la protección de Dios. El muro significa protección, protección de Dios. Dios no se vale de muros para proteger una ciudad. Era un simbolismo de la protección de Dios. Pero Dios dijo: el día en que se vuelvan a edificar los muros, ahora se van a extender los límites. El hombre pierde la comunión con Dios. Los hijos de Israel pierden la comunión con Dios. Y sabes que desde uno de los últimos profetas que se toma registro en aquellos días, Miqueas, junto con otros profetas menores que se denominan hasta el nacimiento de Cristo, hay 400 años en que Dios no dice una sola palabra a los hombres. Se llaman los 400 años de silencio de Dios. Dios no le habla más a los hombres. Dios dice: el día en que se reedifiquen los muros, se extenderán los límites. El hombre tiene límites en todo. Límites en la salud, límite en la economía, límite en la inteligencia, límite en los años, límite en su mente, en sus sentimientos. Pero cuando se vuelvan a edificar los muros, ahí se van a extender los límites. Tuvieron que pasar muchos años para que otra vez alguien se anime a reconstruir la ciudad de Dios, el templo de Dios, hasta que los hombres comiencen a restaurar la relación con Dios.
los muros se comiencen a levantar otra vez. Algunos dirán, pastor, eso de los muros no lo entiendo. Dice la Escritura que como ciudad sin muro es el hombre que no busca a Dios, es la mujer que no tiene temor de Dios, que no ama al Señor, es aquel que no tiene cuidado de las cosas de Dios, que ha perdido la razón, la sabiduría de Dios. Pues si tú no tienes muros, el diablo te quiere tirar un mal pensamiento. ¿Y qué hace? Llega a tu corazón. El diablo quiere destruir tu casa y te destruye. El diablo quiere tocar tu economía y toca tu economía. El diablo te quiere enfermar y te enferma. Pero cuando tú levantas los muros, ya lo de Satanás no te toca tan fácilmente. Tiene que haber una guerra sangrienta para recién poder penetrar a través de los muros. Esta es la diferencia entre tener muros y no tener muros. Quienes hoy escuchan esta palabra se dividen en dos, entre los que tienen muros y los que no tienen muros. Quienes hemos creído en Dios, quienes hemos trabajado para fortalecer nuestras vidas espirituales, hemos levantado muros y el enemigo ya no entra fácilmente. Quienes han conocido a Dios o han escuchado alguna vez o nunca han escuchado de Dios, pero no han tomado el cuidado de caminar con Dios, pues no tienen muros. Satanás entra, como se dice aquí en nuestro país, como Pancho por su casa. ¿Así? Anda como Pancho por su casa. Entra a tu corazón cuando quiere, entra a tu mente cuando quiere. Cuando quiere te pone pensamientos malos, cuando quiere te pone pleitos en tu hogar, cuando quiere te empobrece, cuando quiere te enferma, cuando quiere te pone sueños terribles y pesadillas insoportables. Cuando quiere te deprime, cuando quiere te desanima. No hay batalla en el medio, no hay resistencia, has perdido la capacidad de resistir. La Biblia dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Viene el día, dice Dios, en que se edificarán tus muros. Entonces se extenderán los límites. Cuando se edifiquen los muros, la promesa de Dios es, yo haré que tú puedas extender tus límites. Es una promesa impresionante. Para algunos dice, pastor, esto no me dice nada, el versículo a mí no me dice nada. Verso 11, capítulo 7, del libro de Miqueas. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites, dice Dios. El día en que el hombre se vuelva a Dios y comience a levantar ahora fortaleza para impedir que lo malo vuelva a su corazón. Aquel que antes tomaba, ahora procura no juntarse con quienes lo llevaban al camino malo. Aquel que adulteraba, ya no tiene las conductas que lo llevaron al adulterio. Aquel que robaba, trata de vivir con lo que tiene y contentarse con lo suyo. Esta actitud lleva a levantar muros y murallas para protegerse de cualquier invasión del adversario. Esto, dice la Escritura, traerá aparejado una bendición de Dios que hará que tú traspases tus límites. La Biblia dice que los límites malos tú no los tienes que traspasar, pero estos son límites permitidos por Dios. Él te ha puesto límite a tu vida. Pero dice Dios, si tú edificas tus muros, si tú levantas otra vez la fortaleza, si tú cuidas la bendición que te he dado, traspasarás tus límites. Tal vez tu naturaleza, tu genética dice que tenías que vivir hasta los 60 años. Pero tienes temor de Dios, buscas al Señor, amas a Dios, entregas tu corazón al Señor y vivirás tal vez hasta los 80 años. Tal vez tu genética dice que vivirás hasta los 80 años. Y quizás hasta los 100 tengamos que andar aguantando. Así balbuceando, que veo poco. Así hay algunos viejitos, ven poco, caminan más o menos, pero el diablo no se los puede llevar. Y los nietos dicen, ¿a qué hora se morirá el viejo? Así nos deja la casa. Y se mueren los nietos, se mueren los hijos, se mueren todos. Si el viejo ahí está, no lo pueden matar. Traspasará los límites. ¿Sabes qué? Hace poco tiempo me escribió una persona desesperada. Y me dice, pastor, quiero que ore por mi sobrina. Tiene una enfermedad terminal. La han llevado a los hospitales de nuestra ciudad y la han desahuciado. Entonces la llevaron a un centro de más complejidad para ver si pueden hacer algún tratamiento con ella, pero también la han desahuciado. Ya no hay esperanza, su madre está desesperada, pero yo creo en Dios y confío en Dios. Y le he hablado a su madre de Dios y a la familia le he hablado de Dios. Esta mujer comenzó a levantar muros alrededor de su casa, no solo para su protección, para la protección de su casa, de su familia, de los suyos. Pastor, me dice, por favor, ore por mi sobrina que le quedan horas de vida.
tal vez un par de días nada más de vida. Ya no hay más que hacer. Solo un milagro la puede salvar. Así que yo leí el mensaje. Y siempre que oro algún mensaje, me dan algunos papeles, luego oro y digo, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Haz un milagro por ellos. Mensajes que me dan en las campañas, cartas, mensajes que recibo a través de internet o de diferentes medios. Hermanos que me dicen, pastor, ayer me decía un hermano, ore por mi juicio. Y ayer estaba orando y digo, Dios, ay, ese hermano me pidió por su juicio, bendícelo. Pasados unos días no había entrado a la página a leer nuevos mensajes. Pasó como prácticamente una semana. Y uno de los primeros mensajes que recibo decía, gloria a Dios, Dios hizo el milagro. ¿Quién será esta persona? Hasta que vuelvo a ver el mensaje anterior y era aquella niña que estaba al borde de la muerte, que tenía un límite. Dios la hizo traspasar su límite. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Los médicos dijeron, hasta aquí llegó. Dios dijo, no, va a seguir un poco más. El día en que se edifiquen tus muros, dice el Señor, traspasarán los límites. Se extenderán los límites. Tú has sido llamado por Dios para pasar los límites que otros tienen por vivir sin Dios. Tú irás más allá. Una vida de gloria, una vida de poder y una vida de fuego. Yo no sé cuál es el límite que te ha puesto la sociedad o cuál es el límite que te han mostrado que tienes. Pero con Dios puedes traspasar los límites, porque son límites que Dios los traspasará para bien. Algunos tienen al final de sus Biblias un mapita. Luego en tu casa, yo a veces cuando estaba aburrido en la iglesia, me ponía a mirar, no escuchaba lo que el pastor predicaba, porque iba a perder el tiempo. Y hojeaba la Biblia, miraba los mapitas, daba vuelta para un lado, para otro lado. Bueno, si alguno está aburrido leyendo los mapitas, ahí Dios le hablará en los mapitas. En los mapitas estará el reino de Saúl, luego seguirá el reino de David y el reino de Salomón. También tendrás las 12 tribus de Israel en los mapitas. Y tú mirarás la tierra que tenía Abraham, que prácticamente no tenía, vivía como un peregrino. La tierra que tuvieron las 12 tribus de Israel cuando vinieron de Egipto. Luego mirarás cuando ya tuvieron un rey, como Saúl, la tierra que tenían. Luego con David y luego con Salomón. Y tú irás viendo cómo paulatinamente ese mapita se va agrandando. Se va agrandando. ¿Cómo? Si Dios ya le estableció los límites a las tribus de Israel, ¿por qué se extendieron más? ¿Por qué se agrandaron? Dios les dijo que no traspasen los límites. Claro, entre ellos no debían quitarse los límites, porque eran hermanos. Pero los que no pertenecían a la fe iban a ceder sus límites y sus tierras por bendición a los hijos de Dios, para darle lugar a los hijos de Dios. Y así tú ves que prácticamente el reino de Salomón llega desde prácticamente Siria hasta Sinaí, con una extensión de tierra impresionante. Sus límites se extendieron más allá del Jordán. Tú miras el mapa y dices, tan grande. Yo cuando iba mirando así, me llamó la atención, dije, Salomón se agarró toda la tierra. Este es el gran problema que tiene hoy Israel con los palestinos. Los palestinos dicen, esta tierra era nuestra. Los judíos dicen, sí, era de ustedes antes, pero con David y con Salomón nuestra tierra fue grande. Esa es la tierra que reclamamos. Ellos dicen, no, nosotros queremos que ustedes tengan el lugar que tenían antes, porque la tierra antes no era de ustedes, era de los cananeos, o sea, nuestra. Los judíos dicen, no, esta tierra nos la prometió nuestro Dios a Moisés, a David, a Salomón. Y ahí tenemos los límites. En la Biblia están descritos todos los límites que le correspondieron según los reinos o según las etapas de la vida de los hijos de Dios. A mayor bendición, más los límites, más se agrandaban, más y más. Nosotros estamos por cumplir 20 años dentro de un par de meses de ministerio. Cuando recién comenzamos, nuestros límites eran aquí nada más en la provincia, acá, con una iglesia, luego con otra iglesia dentro de la provincia. Después un día nos pusimos contentos porque fuimos a otra provincia. Se fueron agrandando los límites. Pasó el tiempo y fuimos a otra.
Pasó el tiempo y a otra provincia, y luego a otra, y a otra, y a otra. Hoy cuando la gente a veces habla con nosotros, dicen, ustedes están en todas partes. Prendo la radio allá perdidos en el sur y escucho las predicaciones. Voy al norte con un calor abrasador y escucho las predicaciones. Voy cruzando la cordillera y aquí los escucho a ustedes. Estamos de vacaciones por allí en la playa y ustedes están ahí. A donde quiera que va, los límites nuestros se han agrandado de tal forma que hoy tenemos 3 iglesias en los Estados Unidos predicando la palabra de Dios y acercando el mensaje a aquellos que aún no lo conocen. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios! ¿Sabes qué? ¿Qué es lo más gracioso de esto? Que ni yo conozco los límites. Los hermanos me dicen, pastor, hemos abierto una nueva obra. Yo le digo, yo conozco todas las obras. Me dice, pero ya estamos haciendo reuniones en tal ciudad. Yo le digo, yo no sabía. No, me olvidé de decirte. A veces hablamos con los hermanos y decimos, la vez pasada yo decía, tenemos 3 iglesias en Estados Unidos. Hablo con el pastor, me dice, pastor, abrimos una iglesia en Van Nuys. Yo digo, yo no sabía. ¿Hace cuánto? Oh, hace como 3 meses. Por eso cuando yo digo 3 iglesias, luego me quedo pensando, digo, ¿no eran 4 o 5 iglesias? Pero luego digo, bueno, Señor, ya hasta nosotros desconocemos los límites. Los hermanos a veces se preguntan, pastor, ¿en esa ciudad teníamos radio o no? Anoche era una disputa. Decían, una hermana decía, no, sacamos al aire la radio en tal y tal ciudad, eran 2 ciudades. Le hablamos al encargado, al hermano que se encarga de las radios, de comprar las radios y demás. Dice, no, en esas ciudades no salieron las radios al aire. Que yo sepa, no. Terminó la reunión, así que estábamos sentados. Y viene otro pastor y me dice, no, sí salieron al aire las radios. El otro dice, no, yo no sé. Agarré el teléfono y llamé al pastor encargado. Le digo, pastor, decime, en tal y tal ciudad, ¿las radios están al aire? Sí. Y en la otra ciudad también está al aire. Hasta nosotros mismos ya desconocemos los límites. Se extienden día a día. Personas que nos escriben de diferentes partes del mundo. Personas que nos escriben de México. Personas que nos escriben incluso de Europa. Y dicen, pastor, de aquí lo estoy escuchando. Escucho los mensajes, escucho la palabra de Dios. Pues eso está reservado el Señor también para ti. En tu vida tienes la capacidad de poder traspasar todos los límites que te han impuesto. Que te dijeron que no ibas a progresar. Te dijeron que no ibas a prosperar. Así le dijeron a cierto hermano. Qué bueno que se tiene que conformar con lo que él tenía. ¿Sabes qué? En economía, los economistas tienen una teoría. La teoría de los católicos y la teoría de los protestantes. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver, pastor, la economía con los católicos y los protestantes? Tiene mucho que ver. Tú pregúntale a un economista cuál es la teoría respecto al catolicismo y al protestantismo. O a los cristianos. Y ellos te dicen, el asunto es que durante muchos años se estudió la conducta de los cristianos y la conducta de los católicos. Ciertas naciones, después de aquella reforma que hubo en Europa, personas que dijeron que ellos debían tener acceso libre a la lectura de la Biblia, y los católicos que decían que no, que la Biblia era muy sagrada y que la debían entender unos pocos nada más, e incluso las misas se daban en latín, y la gente iba a la iglesia y no entendía nada, nadie le explicaba la Biblia, escuchaban hablar al cura en latín y luego se iban a su casa deseando que Dios los bendiga y nada más. Algunos de los países de Europa se convirtieron al protestantismo, al cristianismo, entre ellos Alemania, Inglaterra y algunos otros países pequeños. Los países católicos, como Italia, España y algunos otros países más, permanecieron en su gran mayoría aferrados al catolicismo. Dentro de los países que no estaban aferrados al catolicismo también estaba Estados Unidos. Los economistas empezaron a ver la teoría del catolicismo y el cristianismo. Dijeron, en los países donde están los cristianos, donde son mayoría los cristianos, hay más prosperidad, hay más bendición. Los números rinden más, la gente es más trabajadora, la gente es más ambiciosa. Y donde están los católicos, la gente es más conservadora. La gente no quiere ir más allá. Luego ellos empezaron a estudiar cuál era imagínate, un economista estudiando teología. Es algo gracioso. Pero dijeron, lo que pasa es que el origen del catolicismo implica que la gente tiene que conformarse con lo que está.
Y la pobreza para ellos, durante muchos años, todos los monjes o sacerdotes hacían votos de pobreza. Entonces la pobreza era una forma de honrar a Dios. El cristiano entiende la Biblia que no. Si yo quiero compartir mi pan con el hambriento, yo tengo que tener dinero en mi bolsa para darle un pan al hambriento. ¿Qué le voy a compartir? Mi miseria. Entonces el cristianismo se basa en la premisa que es: te bendeciré y serás de bendición. Ir más allá de los límites. Estamos mal, pero estaremos mejor más adelante. No tenemos mucho, pero tendremos más los días que vienen. Con más esperanza, con más ambición, con más fe, con más optimismo, diría el incrédulo. Pero el católico no se conforma con solamente el ritual de su búsqueda de Dios y nada más. Y ellos dijeron: es increíble ahora en esta crisis que hay en Europa. Dicen que ellos no tienen grandes esperanzas sobre los países católicos, pero sí tienen esperanzas de que se levanten pronto los países cristianos. Y así es como países como Estados Unidos sorprendieron al mundo. Aún en su profunda fe, ellos buscaban la prosperidad, buscaban traspasar los límites. A ti te han dicho que tal vez puedes prosperar un poco, nada más, que no tienes grandes recursos, pero tú no te has conformado con eso, porque tu Dios te dice que te va a llevar más allá de todo límite. Y tú tomas el desafío. El Señor te desafía a entrar a un tiempo mejor, a un día mejor. Tú no te conformas con lo que tienes. Tú ves tu casa, está hermosa, agradeces a Dios por lo que tienes, pero buscas algo más para dejar más herencia a los que vienen, para dejar un testimonio a los que vienen. Tú has visto sanarse a varios enfermos, pero tú no te conformas. Tú buscas algo más. Tú has ido a predicar a los perdidos, pero tú no te conformas. Tú quieres traspasar los límites, extender los límites, porque es promesa de Dios. Los desafíos son los que nos mantienen vivos a nosotros. Imagínate, voy a cumplir 20 años de pastor. Si estuviese en una sola iglesia me hubiese aburrido. Estaría muerto de aburrimiento ya. Pero cada día es una bendición nueva. Cada día es un desafío nuevo. Cada día Dios nos pone, nos extiende el límite y nos dice: ahora tienen que correr hasta más allá, 200 metros más. Llegamos a los 200 metros, dijimos: Señor, ya está cumplido. Y dice: no está cumplido. Ven hasta la montaña lejana, hasta ahí tienen que llegar. Y empezamos a correr. Cuando llegamos allí, Dios dice: nosotros ya sabemos de qué se trata el juego. Y decimos: Señor, ¿ahora hasta dónde corro? Antes no, antes queríamos llegar. Cuando llegábamos nos dimos cuenta que Dios dijo: ahora tienen que ir más allá. Ahora cada vez que llegamos a un objetivo decimos: ¿ahora para dónde vamos? Y ahora vamos a predicar a Brasil. ¿Y a dónde vamos ahora? Y ahora vamos a tener que ir a predicar a Bolivia. ¿Y ahora a dónde vamos? Ahora tenemos que enviar misioneros a Europa. ¿A dónde vamos ahora? Ahora tenemos que enviar misioneros al Asia. Entonces nuestro caminar siempre es constante. Nuestra alegría siempre es constante. Nuestro gozo siempre es constante. Nuestro Dios es constante. Una fe constante, una bendición constante. ¡Aleluya! Y los límites cada día se extienden más y más. ¡Qué maravilloso es Dios! Dios me ha enseñado a mí a generar bendición y a ir más allá de los límites. Cuando algunos se conforman y dicen: pastor, yo he puesto un negocio y con eso estoy bien. Yo le digo: yo he puesto un negocio y no estaba bien, y he puesto 2 y no estaba bien, he puesto 3, he puesto 4 y no estaba bien. Porque a medida que veía que un objetivo se cumplía, Dios me extendía los límites y decía: ahora puedes hacer algo más. Quienes están cercanos a mí se sorprenden a veces la bendición que se genera. Económicamente, muchísima bendición, muchísima prosperidad. Y algunos me miran y dicen: ¿pero cómo haces? Yo le digo: yo sé que Dios me va a bendecir. Yo me preocupo por levantar los muros de la fe, permanecer firme en Dios, no dejar que el adversario entre a mi vida, entre a mi mente, entre a mi corazón, entre a mi llamado, entre a mi visión. Cuando yo levanto muros y veo que la bendición de Dios permanece intacta, Dios me dice: ahora se van a extender más los límites y más y más. Los mismos que luego están al lado mío me dicen: pastor, pongamos un negocio en tal provincia. Otros dicen, vienen pastores y me dicen: pastor, a vos te va a ir bien si pones un negocio en tal provincia. Ellos mismos me dicen: extendete los límites. Aunque ellos no quieran hacerlo o no tienen la visión, me invitan a mí a hacerlo. ¿Sabes a este varón que te contaba? Él pensaba que tenía un límite en su prosperidad, que iba a llegar hasta cierto punto nada más. Sus padres no fueron ambiciosos en lo material. Entonces él era
un poco conformista a lo material. Sin embargo, cuando escuchó palabra de Dios, una palabra como esta, no fue la doctrina católica, fue la doctrina cristiana, que te hace llevar más allá. Tú das un diezmo porque sabes que Dios te va a prosperar. Tú das una ofrenda con gozo porque sabes que estás sembrando en buena tierra, que lo que siembres comenzará a levantarse y a multiplicarse. Este varón creció en esta palabra. No tenía casa, no tenía un vehículo, no tenía bienes personales, pero tenía fe. Y a medida que iba avanzando y cuidaba su fe, Dios le iba extendiendo los límites. A medida que seguía avanzando y tenía algunos pequeños logros en su comodidad, en su casa, algunos le miraban y decían, tenés de todo. Y él decía, no, Dios me va a dar más. Me falta la casa propia. Dios le dio la casa propia. Luego decía, me falta el vehículo porque no puedo andar caminando, soy un hijo de Dios. Algunos le dirán, bueno, pero ya te la creíste demasiado. No, y Dios le dio el vehículo. Luego decía, pero Dios me tiene que dar un trabajo donde gane más. Y luego tenía un trabajo donde ganaba más. Los que hoy lo ven prosperando, lo ven bendecido. Aquel cuyos límites eran muy pequeños, muy cortos, muy escasos, muy conformistas, hoy es una persona que te puede decir que Dios es aquel que te puede prosperar en todas las áreas de tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo no sé cuáles son los límites que en tu corazón tú mismo te has puesto, en tu mente. Pero tú puedes romper todos los límites. Dios dice, yo ahora voy a hacer que tus límites se extiendan más. El día que se levante, que se edifique la fortaleza, que se levanten los muros, el Señor extenderá los límites. Más y más. No habrá límites para ti. Tal vez tus sueños, en tus estudios. Personas que estaban fracasadas en sus estudios, han creído en Dios y milagrosamente le ha nacido el deseo de poder obtener lo que antes no pudieron obtener. Un título, poder recibirse, poder ser profesionales. Fue por Dios. Dios va a romper todo límite. No sé cuántos años tu cuerpo puede resistir en esta tierra. Sabes que a veces la enfermedad me golpea. Yo digo, tengo los achaques de la vida. Pero digo, Señor, eso es lo normal. Pero ahora quiero que tú hagas lo que está dentro de ti. Lo anormal. Lo maravilloso, lo celestial. Y es cuando ocurre un milagro de sanidad. Cuando se te acaban las fuerzas se van desgastando. Llegas a cierta edad en que ya no te alegras tanto, no gozas tanto, no disfrutas tanto, no tienes tanto ánimo. Pero Dios es el que renueva tus fuerzas. La Biblia dice que el Señor renovará tus fuerzas y tendrás las fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con aceite fresco, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Alguien que puede vivir esta palabra te lo está diciendo en esta noche. Yo he hablado con pastores con 5 años de pastores, dicen, pastor, esto no es para mí. No aguanto más. Otros pastores de 10 años dicen, no, yo me aburrí del pastorado, me cansé, no vi los frutos, no vi los resultados. Yo estoy como el primer día, me dicen, pastor, hay que hacer una campaña. ¿Dónde? ¿Dónde hay que hacer una campaña? Pastor, tenemos que ir a levantar una iglesia. Vamos a levantar una iglesia. Pastor, hay que viajar. Vamos a viajar. Pastor, vamos a emprender un proyecto. Vamos a emprender un proyecto. Los límites día a día se extienden más y más. Así será en tu vida. Tal vez tu matrimonio mismo tiene un límite. Porque son dos personas que no congenian. Porque son dos personas con un carácter distinto. Pero si creen en Dios, si levantan murallas para proteger esta fe, traspasarán todos los límites. Tal vez la suegra dijo, a esto le doy, dale 7 años nomás. Y vas a ver, se van a separar. Esos son los límites que tienes naturalmente. 7 años de matrimonio, de convivencia. Y la separación está a la puerta. Pero entrega tu corazón a Cristo. Cuida esta fe. No es solamente tener la fe, cuidar la fe. Y para cuidar hay que levantar muros fuertes, altos, para que nadie te pueda quitar o arrebatar o ensuciar lo que el Señor te ha dado. Cuando hagas esto, entonces, dice Dios, se extenderán los límites. ¿Sabes cuántos tuvieron amenaza de separación a los 5 años de matrimonio? Nos vamos a separar. Conozco un matrimonio así. Al año. Pastor, quiero hablar con usted. Yo dije, Señor, ya sabía, porque tú lo miras y ya sabes. No, que ando mal, que no sé qué le pasa a mi esposa, que no la aguanto, que no sé si me equivoqué, tal vez no es de Dios. Y por otro lado la esposa,
pastora, quiero hablar con usted, que no lo aguanto, que está que me levanta la mano, que yo estoy que lo agarro a trompadas. Al año. Luego, pero le hablas de Dios, le hablas de la fe, se reconcilian. Un año andan bien. Al otro año, pastor, otra vez, quiero hablar con usted. Así, al segundo año, al cuarto año, al quinto año, al sexto año. Yo le decía a mi esposa, estos en cualquier momento terminan mal. Que se agarraban a trompadas. Ya estaban peor. Pero el asunto es que el error que no cometieron miles de errores. Pero el error que no cometieron es abandonar la fe. Soltarse de la fe. Cuidaron la fe y trataron de protegerse en medio de toda la adversidad. Cuando hasta la suegra le decía, sepárate, esa mujer no te conviene. Iban a aguantar 2 años. Siguieron 3, siguieron 4, siguieron 5, siguieron 6, 7, 8. Hasta que un día yo les dije, bueno, miren, ya está, ya tienen que madurar. Siempre se pelean y siempre andan que sí, que no. Maduren de una vez por todas. Aprendan a resolver los problemas ustedes mismos. Yo no quiero saber nada ni escuchar más nada de este asunto. Yo dije, Señor, están en tus manos ya. Yo no puedo hacer de árbitro en un matrimonio. Una vez puedes darle un consejo, 2 veces o 3, pero tú no puedes meterte en la vida de los demás. Dios a mí no me ha llamado a meterme en la vida de nadie. Bastante tengo con mis propios problemas para poder hacerme cargo de los problemas de otros. Yo no voy a meterme en los hijos de otros, en el matrimonio de otros, en la economía de otros. Voy a predicar la palabra, pero no meterme en la vida. Tú tienes que castigar a tu hijo así. Mira a tu hijo que te contesta, mira a tu hijo que hace esto, hace lo otro. Eso no lo puedo hacer. Yo primero tengo que atender lo mío y nada más. Luego predicar la enseñanza de la palabra de Dios. Así que le dije, ya hasta acá llegamos. Bueno, cuando todos pensaban que se iba a separar, yo luego me fui a Estados Unidos, estuve muchos años allí fuera, luego volví. Y cuando pregunté por el matrimonio, dicen, ahí están. Estos son los que están por allá sentados, ya estaban juntitos, hasta el día de hoy están juntos, han traspasado los límites una y otra vez, extendiendo los años una y otra vez, buscando a Dios, amando a Dios, aferrándose a Dios en el peor momento. Los límites se van extendiendo, aleluya, aleluya. ¿Cuántos límites todavía se irán extendiendo para ti? En todas las áreas de tu vida, en tu economía, en tu salud, en tus negocios, en tus estudios, en todos los ámbitos de tu vida, en la vida espiritual. Algunos dicen, pastor, yo me contento con ser un colaborador. Y cuando llegan a colaborador dicen, Señor, ¿y por qué no ser un líder? Y luego llegan al líder y dicen, Señor, ¿y qué tal si soy un encargado de una iglesia? ¿Y qué tal si soy un predicador, un pastor? Y los límites se fueron extendiendo. Empezaste con un proyecto pequeño, pero luego tu Dios te enseñó que si tú le buscas y haces bien las cosas, no hay límites para ti. Los límites los tienes tú aquí metido en la cabeza. Límites para lo malo te pone Dios. Límites para lo bueno te lo pone Satanás. Los límites para lo bueno no te los pone Dios. Para lo bueno no hay límites. No hay límites. Cierto rey estaba al borde de la muerte. Un profeta le dice, ciertamente, acomoda tu casa, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y el profeta le dice, el Señor ha dicho así, ordena tu casa, prepárate porque tu hora ha llegado. Y se va. Y cuando se iba el profeta, el rey comenzó a llorar amargamente porque dijo, Señor, tanto tiempo te he buscado, he leído la Biblia, las Escrituras, he ido a tu templo, he honrado tu nombre, y ahora me dejas así. Tengo que partir de esta tierra así porque sí. Y se dio la vuelta y mirando con su rostro a la pared empezó a derramar lágrimas de debilidad. Un rey llorar no es una imagen muy alegre, no es una imagen muy alentadora. Si el rey llora, ¿qué le espera para el pueblo? Si el valiente larga su espada, ¿qué le espera a los que son defendidos por él? Entonces el rey, acostumbrado a hacer la imagen fuerte de un país, no quiso mostrar su debilidad, puso su rostro contra la pared y se largó a llorar, y entre lágrimas hablaba con Dios. El profeta iba abandonando el palacio,
Entre tanto que el profeta iba abandonando el palacio, vino voz de Dios y le dijo: ve y dile a mi siervo que he visto sus lágrimas, he visto su corazón, he visto su búsqueda durante todos estos años, por lo cual le voy a regalar 15 años más de vida. Aleluya, aleluya y aleluya. Los límites serán extendidos una vez más. ¡Qué maravilloso es Dios! Yo no sé cuántos límites hay en tu vida. Limitaciones que te las has puesto tú mismo. Pero el Señor hará que tú puedas ir más allá de cualquier limitación humana. En lo físico. Personas que tienen algún defecto en lo físico. Personas que tienen algún impedimento en lo físico. Irán más allá de sus límites. Mujeres que dicen: estoy al borde de la locura. Dios dice: voy a extender el borde entonces, para que no estés al borde. En inglés se dice border, borde, que es el límite. Cuando uno dice estoy al borde, Dios dice: bueno, te lo voy a extender un poco más. Y cuando mujeres que dicen: yo con un hijo estoy que me vuelvo loca, imagínate si tengo 2. Y luego no tienen 2, tienen 4, 5. Y se dan cuenta que bueno, el límite se fue extendiendo, ¿cierto? Tú decías: mi límite es 1, si tengo 2 me muero. Y tienes 5 ahora. Y tú le preguntas: ¿dónde está el límite que decías que tenías cuando tenías 1? No sé, se extendió, se agrandó. Así agrandará Dios tu límite. El límite de lo posible para ti será mucho más grande. Podrás hacer lo imposible de la mano de Dios. El asunto no es saber si Dios lo dice o no. El asunto es si tú lo puedes creer en esta noche. Yo he llegado donde he llegado porque he creído a Dios. Dios me dijo: tú camina, tú vive en la fidelidad y yo voy a extender tus límites. Si tú haces 10 pasos, yo voy a hacer que puedas hacer 100 pasos más. Y cuando hagas 100, haré que hagas 1000 más. Y tú solamente preocúpate de levantar los muros. Y entonces los límites serán extensos. Serán extendidos cada vez más. Cuando yo decía, dice la Escritura: he aquí mi pie resbala. Señor, cuando yo decía: ya no aguanto más. Cuando yo decía: hasta aquí llegué. Cuando yo decía: he aquí mi pie resbala, dice la palabra: tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Una vida sin límites para hacer lo bueno, para ver gran bendición. Aquel que tiene un pequeño negocio tendrá un gran negocio. Aquel que tiene un gran negocio será un empresario. Aquel que está al borde de dejar sus estudios terminará sus estudios y honrará a Dios con lo que hace. Aquel que está al borde de la separación verá cómo sus años de matrimonio serán extensos. Aquel que está al borde de la muerte verá luego, así como aquella mujer que le han dicho: tú vivirás apenas un par de años y te morirás de cáncer. Esa mujer creyó en Dios y pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años hasta el día de hoy. No se murió de cáncer. Tal vez algún día se muera, claro, todos hemos de morir. Se muere de cualquier otra cosa. Los límites fueron extendidos una y otra vez más. Y otra vez más. Y otra vez más. No habrá límites para ti. Dice la Escritura que cierto varón tiene una visión en el cielo. Y Dios le dice a aquel varón llamado Juan, preso en la isla de Patmos: ¿sabes qué? Vendrá un día glorioso. Un día en que la ciudad de Jerusalén será levantada. Una ciudad donde moren los hijos de Dios. Los muros son sinónimo de bendición y de protección de Dios. Una bendición que no te la robe nadie. Una alegría que no te la robe cuando llegue la boleta del gas o de la luz o una cuenta que debes pagar. O cuando te den una mala noticia. Esa alegría no te la tiene que robar nadie. Tiene que estar protegida detrás de los muros. Entonces aquel varón que estaba en comunión con Dios fue arrebatado en el Espíritu y comenzó a ver cosas inefables y empezó a escribirlas en el Apocalipsis, una tras otra, las trompetas que sonaban, los sellos que veía cómo se abrían unos a otros, los jinetes del Apocalipsis. Entre tanto dice que vio como alguien le daba la orden y le decía: ve y mide los muros de la ciudad de Jerusalén. Y mide y toma medida de cuánto será su anchura, de cuánto será su largo. Porque ciertamente la ciudad de Jerusalén será levantada otra vez. Esta ciudad de Jerusalén de la Biblia es una ciudad simbólica. Por eso hoy hay tanta gente que se confunde. Dice: me voy a Tierra Santa, pastor. Voy a hacer un viaje a Tierra Santa. Está bueno si tú puedes viajar y conocer lugares. Pero cuando tú crees que la ciudad santa está allá, te equivocas. El lugar que estás pisando en esta noche, Tierra Santa es. Donde estén 2 o más unidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos.
Dios dijo: Jerusalén será levantada otra vez, para que el pueblo de Dios viva en la protección de Dios, para que el pueblo de Dios viva en comunión, para que Dios lo proteja y lo cuide. Y dice que iba midiendo y le dijo: lleva una vara y mide su anchura, su largo. Y dice que el joven, él veía todo esto en visión, salió corriendo para hacer la voluntad de Dios. Mas dice que cuando iba corriendo, el ángel le gritó y le dijo: ¡hey, detente! Porque así ha dicho el Señor: sin muros será edificada Jerusalén a causa de la magnitud de la bendición, que no podrá caber en una ciudad, aún por más grande que fuese. Millones de almas habitarán en la ciudad celestial. No habrá necesidad de muros. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Si Dios dijo que Jerusalén misma no tendrá límites a causa de la bendición de Dios, si Dios da promesa a través de Miqueas y dice del Señor: el día que se edifiquen los muros, que sean edificados los muros, serán extendidos los límites. Tú tienes un límite en la vida espiritual, y esto es uno de los grandes problemas que muchos creyentes se enfrentan. Dicen: pastor, yo he querido hacer cosas para Dios, lucho con mi carácter, lucho con mi carne, lucho con mi falta de conocimiento, lucho con mi falta de fe, lucho con mi incredulidad, lucho con mi esposa, lucho con mi marido. Tengo que luchar con mis hijos que no quieren amar a Dios. Lucho con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. He encontrado un límite que no puedo traspasarlo. Dios dice aquí que si tú cuidas tu fe, levantas muros para proteger lo que el Señor te enseñó y te dio, los límites serán extendidos. Llegarás más lejos. Algunos dicen: tú no vas a llegar lejos con todo este asunto, ¿no? Así me dijeron a mí: este no va a llegar muy lejos. Con esto de Dios en algún momento se va a cansar y se va a aburrir. Bueno, van a tener que pasar unos años más, porque hasta los 20 años no me ha aburrido todavía. Aún estoy más contento y aún me gozo en toda la bendición de Dios. Pasaron los años y los límites, y la bendición se extiende más y más. Pues el Señor te está llamando a ti en esta hora. Este fue el mensaje de Miqueas. Alguno, cuando Miqueas escribió esta palabra, dijo: a ver, esta palabra de Miqueas, dijo: viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y el pueblo simple tiró la cañita con la bollita así nomás, y buscaba de pescar una mojarrita, y sacó una mojarrita. Dijo: un lindo versículo. ¿Será que algún día se construirán los muros y seremos una nación grande? Nada más. Pero aquel que ya ha dejado de ser simple comienza a entender esta palabra como un desafío de Dios para lo que tú eres, para que lo que tú representas, lo que tú puedes alcanzar, lo que tú puedes lograr. Dios dice: lo que tú puedes lograr humanamente, yo voy a hacer que rinda mucho más, que llegues muy lejos. Tal vez con la guitarrita. Hay algunos que dicen: yo con la guitarrita, pastor, no sé, me salen algunas notas. Si le sos fiel a Dios, llegarás muy lejos. Traspasarás tus propias limitaciones. Hombres y mujeres que están escuchando este mensaje enfrentan el gran desafío de poder traspasar sus propias limitaciones. Hay una sola fórmula que funciona: de la mano de Dios. La única. Por eso en esta noche, si alguien quiere dar un paso de fe, si alguien dice: pastor, yo quiero ver milagros en mi vida, es algo sobrenatural, de la mano de Dios, recibiendo la fe y protegiendo y cuidando esta fe. Si alguien quiere ver tiempos gloriosos en esta tierra, ¿sabes? Hay gente que pasa por esta vida sin pena ni gloria. Nunca han hecho ni bien ni mal. Nunca han visto enfermos sanarse. Nunca han hecho una obra para que quede como una herencia para otros. Nunca lograron una proeza y una maravilla. ¿Sabes que quienes estamos aquí somos privilegiados? Porque donde quiera que voy, la gente dice: pastor, me gustaría estar en su iglesia. Porque ellos se imaginan que aquí es la morada de los valientes. Así. Gente que viene a este lugar o viaja, dice: he estado en la iglesia donde nació toda la bendición. ¿Sabes cuántas personas escuchan esta palabra en diferentes congregaciones? Pastores, líderes, obreros. Hace un tiempo vino un presbítero y me dice: quiero que tú vayas a hablar a todo nuestro ministerio para dar enseñanzas. Yo digo: cuando tenga el tiempo. Primero tengo una obra que Dios me mandó a hacer. Cuando tenga el tiempo
podré visitar otras congregaciones o seminarios o lo que fuere, pero ahora tengo una obra que tengo que llevar adelante y tengo que abocarme a eso. Otras personas dicen, qué bueno poder estar o ver la obra que ustedes hicieron de cerca. Ellos dicen, allí en aquel lugar donde ustedes están en la congregación, con todo lo que han hecho, han llegado hasta los pueblos más pequeños. Actualmente estamos hoy levantando una iglesia en la ciudad de La Quiaca, que es una de las ciudades, el borde, el extremo noroeste sería, o bien al norte, mejor dicho. Hay 3.500 metros de altura. Los hermanos decían, pastor, estamos haciendo un par de paladas y descansamos porque no aguantamos más. Falta el oxígeno. Yo estuve predicando en la ciudad de Bolivia, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Hay 3.600 metros. El primer día andaba bien. El segundo día sentía que me faltaba el aire y sentía que me iba a morir. Parece que no me llegaba oxígeno a la cabeza. Digo, Señor, ¿qué me está pasando? Luego le hablé a otro y me dice, no, es natural, te estás apunando. Dice. Tiene que pasar un tiempo hasta que tu organismo se adapte a la falta de oxígeno de la altura. Imagínate los hermanos trabajando ahora, mientras esta palabra está siendo predicada. Ellos están haciendo 2, 3, 4 paladas y descansan un rato porque se agitan, no pueden seguir adelante. Pero tú piensas que han largado la pala, tú piensas que han dejado de construir la obra. En aquellos lugares dicen, ¿y de dónde ha nacido todo esto? Allí, en la iglesia donde se inició todo, en la morada de los valientes. Ellos dicen, ahí tienen que estar los valientes. Pues aquí estamos. Y algunos quienes todavía no han podido dar prueba de su valentía y de su fe, lo van a hacer en los tiempos que vienen. Porque esta palabra ha sido dada para ti. Esta palabra no fue dejada por casualidad. Fue dejada para que tú digas, Señor, si tú le hablaste al pueblo que ellos van a traspasar sus límites, también yo lo haré. Traspasaré los límites y lograré alcanzar lo inalcanzable. Aquellos que quieran dar un paso de fe hoy, el primer paso para lograr alcanzar lo inalcanzable, yo les invito a que le abran su corazón a Cristo en esta noche, donde quiera que se encuentren, escuchando este mensaje a través de la radio, a través de internet o de cualquier medio digital, presentes en el templo, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a alcanzar lo inalcanzable, a traspasar todo límite, a ir más allá de lo que mi mente pueda pensar, de tu mano, Señor, de tu bendición. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.